Hola familia, buenos días. Espero se encuentren muy bien todos. Qué alegría reunirnos nuevamente, estar juntos en familia, congregándonos, como lo dice la palabra. Los invito a que nos dispongamos a adorar el nombre del Señor. En esta mañana nos sentimos muy felices de volvernos a reunir. Dios, en esta mañana yo te doy gracias por este día que nos regalas, gracias por cada familia, Señor, por cada hogar, Padre, representado en esta transmisión. Dios, gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque a pesar de pronto las situaciones que cada uno hayamos tenido que vivir esta semana, pudimos ver tu gloria, Señor, pudimos ver tu fidelidad, pudimos ver tu mano ahí presente, Señor, en nuestras vidas. Colocamos esta reunión en tus manos, Señor, pidiéndote que nadie, Señor, se desconecte sin irse con algo en su corazón, Señor, sin haber aprendido algo de ti y sin tener un reto nuevo en su vida para agradarte más. Te doy toda gloria, honra y alabanza y dispongámonos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Que Dios los bendiga. Dele gracias a su Dios hoy. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar, tan solo por cantar, que quiero es adorar. Una atención entera es lo que deseas. No buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh. Siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos adorarte, porque aún podemos ver cómo brilla tu cielo precioso.
Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. De ti no pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar de ti. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. En sacianos queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. No
Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno podernos volver a encontrar después de 8 días. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, pudiendo compartir un mensaje de la palabra del Señor. Un abrazo aquí, desde aquí a la distancia, un abrazo, Dios les bendiga grandemente. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones en el día de hoy, es lo principal. Que su palabra nos edifique y su palabra nos transforme. Cada uno de nosotros necesita ser transformado de alguna forma, de alguna manera. Y eso solo lo puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Amén. Venimos estudiando temas sobre la fe. Sobre la fe. Veíamos cómo el Señor le muestra a sus discípulos que ellos tienen poca fe. Están en una barca, el Señor está con ellos y hay una fuerte tormenta y los discípulos sienten miedo, despiertan al maestro y el maestro calma todo y les dice: hombres de poca fe. Luego vemos otro pasaje donde están los discípulos en una barca, el Señor está lejos, orando, luego se acerca a donde están ellos, anda sobre las aguas y estos hombres están en medio también de una tormenta y sienten mucho miedo, que ni siquiera reconocen a Jesús. Y un hombre, un discípulo de Cristo, uno que era muy impetuoso, muy impulsivo, le dice que lo deje andar sobre las aguas, que le dé la orden. Jesús lo hace, anda sobre las aguas y luego este hombre pierde la visión en Cristo y el Señor Jesús también le dice: hombre de poca fe. Eso veíamos hace unos domingos atrás, pero el domingo pasado entonces veíamos el contraste de dos personajes bíblicos con una fe poderosa, con una fe fuerte, con una fe en acción. Y veíamos cómo el Señor, Dios Todopoderoso, muestra su misericordia ante la necesidad y la fe de las personas. Ante la necesidad y la fe de estas dos personas, un hombre y una mujer, que estaban seguros que Él tenía la solución al problema, a las circunstancias que ellos estaban viviendo. Muy bien, vamos a leer el pasaje que hoy vamos a mirar, que hoy vamos a terminar de mirar. Y ese lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Ya lo leímos hace 8 días, pero hoy lo volvemos a recordar. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Padre amado, bendito Dios, háblanos por medio de tu palabra. Llévate todo lo que no es tuyo, Señor, y permítenos, bendito Dios, compartir el mensaje que tú quieres. Trae los pensamientos, las palabras a mi boca, Señor. Lo que tú quieres que yo diga hoy, úsame como ese instrumento que tú quieres y perdóname, bendito Padre.
Perdóname, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Con más de 4 actos de misericordia, la curación de una mujer, de una niña, de 2 ciegos y de un mudo, Jesús, el Hijo de David, cumple la profecía que vemos en Isaías, que dice que por sus llagas seremos curados, seremos sanados, teniendo en cuenta que si por alguna razón no somos sanados, está también dentro del propósito de Dios y Dios se glorifica ahí. Y eso nos lo deja ver el apóstol Pablo en la escena donde el Señor le dice a él, al apóstol, bástate de mi gracia. Pablo también oraba mucho por la salvación, pero el Señor le contestó así, bástate de mi gracia. Pero en esta ocasión vemos cómo la profecía se cumple y estas 4 personas son sanas. Y vemos que la palabra de Dios es infalible, se cumple. Pero también vemos en este capítulo cómo la oposición a Jesús se vuelve cada vez más intensa. Además de decirle que él está blasfemando contra Dios, eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 9, que dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Estos escribas, estos sacerdotes, estos legalistas, le hacían oposición a Jesús, le estaban haciendo oposición a Jesús. Vemos todo eso. También lo acusan estos mismos de estar al servicio del jefe de los demonios, y eso lo vemos en el versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Por qué hacen todo esto estos religiosos de la época? Porque Jesús se está convirtiendo en un peligro para ellos, porque Jesús viene haciendo una revolución muy pacífica, una paz que realmente sobrepasa todo entendimiento. Está sanando, está dando amor, está dando misericordia a todos los más necesitados. Y entonces, de cierta forma, los está desviando de las antiguas costumbres. Les está enseñando el verdadero amor de Dios y no como hacen estos individuos, que los que ellos estaban era poniéndoles un yugo de la ley. Y en ese contexto es que sucede todo esto. En ese contexto es como Jesús viene haciendo milagros, mostrando su misericordia, dejando ver su autoridad y poder, dejando ver que Él tiene el control de todas las cosas. Jesús sigue enseñando sobre la fe. Los discípulos de Él necesitaban conocer y saber estas enseñanzas de Jesús. También vemos que hay gran multitud en estos acontecimientos, igual que cuando estaba con sus discípulos, y ellos estaban en la barca y alrededor de ellos había mucha gente. Hemos visto en los versículos 18 y 19 cómo Jesús acude a la súplica que le hace un hombre importante, quien está convencido que Él tiene el poder para salvar a su hija. El Señor atiende la súplica mostrando su misericordia. Luego vemos en los versículos 20 al 22 cómo Jesús, mostrando otra vez su misericordia, reacciona a la necesidad de una mujer que padecía una enfermedad desde hacía 12 años, flujo de sangre, y quien sabía que Él tenía el poder para salvarla. Común denominador de estos dos personajes, que tenían certeza en que Jesús era quien los podía sanar. Ahora vamos a pasar a los versículos 23 al 25 y luego al 26. Vamos a mirar lo que el Señor está haciendo en los versículos 23 al 25. Jesús, ante una gran multitud, deja ver la misericordia y el poder que tiene en toda circunstancia. Miremos lo que nos enseñan los versículos
23 al 25 del capítulo 9. Muy bien. Al entrar Jesús en la casa del principal, Jesús acude a lo que este hombre le pide y va para la casa, después de haber mostrado su misericordia a la mujer con flujo de sangre. Entonces entra a la casa de este principal y empieza a observar que está desarrollándose básicamente el velorio ahí. Dice que viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, eso era costumbre de la época, les dijo, importante la orden que da el Señor: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Entonces el Señor Jesús sabía que ella no estaba muerta, sabía que ella dormía. Todos la veían muerta y el Señor sabía que la iba a despertar de ese sueño. Y les dice que se aparten, porque ahí había incrédulos también. Y les dice que se aparten, que se retiren. Y entonces los que estaban ahí, al escuchar la frase que el Señor dice, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, dice que cuando Él dice eso, los que estaban ahí se empiezan a burlar de Él, porque ellos no sabían y no creían en el poder que Él tenía. Muy seguramente algunos habían estado en la multiplicación de los panes y los peces y creían que el poder del Señor Jesús llegaba hasta ahí, pero no sabían que el poder de Jesús podía trascender a resucitar a una persona. Se burlaban de Él, dice el versículo 23 en su parte final. Y vuelven el 25 otra vez, hay un pero cuando la gente había sido echada afuera, fue necesario que esta gente saliera de ahí, que todos los que se burlaban de Él, que todos los incrédulos, los echaran fuera de ahí. Era necesario que eso pasase. Miren lo que ocurre. Entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Dios usa toda circunstancia para mostrar su misericordia. Perdón. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Ocurre el gran milagro, ocurre algo extraordinario, algo maravilloso. La fe de este hombre, la voluntad de Dios, la misericordia de Dios se juntan y ocurre algo extraordinario. La fe de esta mujer, la voluntad de Dios, la misericordia de Jesús se juntan y ocurre algo extraordinario. ¿Qué ocurre? Como les decía hace un rato, cómo Jesús muestra su misericordia ante la necesidad y ante la fe de las personas. Entonces ahí viene una reflexión para nosotros. En medio de esas circunstancias adversas, en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de una problemática donde nosotros vemos que no tenemos la solución, ¿cómo se muestra ahí nuestra fe? ¿Cómo vemos esa fe? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo actuamos? ¿Mostramos la fe que el Señor ha depositado en nosotros? Esa fe de este hombre, esa fe de esta mujer, esa certeza de que Él es el que tiene la solución en sus manos, o sencillamente nos dejamos ver y ya nos sentimos derrotados. Jesús, ante una gran multitud, deja ver su misericordia, deja ver el poder que Él tiene bajo cualquier circunstancia. Así
bajo la naturaleza, o sea, si la naturaleza se levantaba y había una gran tormenta en el mar y las olas se levantaban, Jesús tenía el control sobre eso. Pero también tenía el control sobre un endemoniado, y también tenía el control sobre una enfermedad, y también tenía el control sobre la muerte. Jesús les está mostrando todo eso, les está mostrando que Él es el Hijo de Dios, que tiene misericordia sobre todos. De quien quiere tiene misericordia. Uno tiene que leer poco a poco esos pasajes para ver todo lo que el Señor está enseñando. La gente hace alboroto. En la casa del principal la gente hace alboroto, dice el versículo 23. Versículo 24, los aparta. Les afirma que la niña no está muerta, sino que duerme. Todos se burlan de él. Pero luego en el versículo 25, la narración dice que la gente fue echada afuera, y después de que la gente fue echada afuera, él sencillamente, oído, sencillamente, entre comillas, toma la mano de la niña y ella se levantó. Se levanta la niña. Versículo 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La misericordia de Dios empieza a rodar por toda la tierra. Por toda la tierra empieza a rodar. Empieza a verse cómo el Señor tiene control de todas las cosas. Cómo el Señor es de maravilloso. Cómo el Señor es de misericordioso para con todos los que depositan la fe en Él. Se difunde el poder y la misericordia de Jesús por toda aquella tierra. Así los escribas, los fariseos, los religiosos del momento no quieran aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, con todo lo que Él viene haciendo, con todo lo que Él viene enseñando, con todo lo que Él es, no solamente por lo que hace, sino lo que Él es, está mostrando que Él es el Hijo de Dios y tiene control sobre todas las cosas, y tiene misericordia del que quiere tener misericordia. La palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, Él ve la fe de estas personas, se agrada de eso y actúa de una manera muy, muy especial. Miren lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto lo profetiza Isaías 700 años aproximadamente antes de la llegada de Cristo. Esto es maravilloso porque es el sustento de la palabra del Señor. Cómo vemos a través de los tiempos cómo se cumple la palabra de Dios. Se había profetizado eso, se había profetizado también por el mismo Isaías en el capítulo 53, versículo 4, cómo por las llagas del Señor seríamos curados. Se profetiza cómo se desarrollaría el ministerio del Mesías en Isaías 61, 1 y 2. Y entonces tenemos que seguir revisando la Escritura para mirar cómo es que esto se cumple. Y entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 4, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21. Cómo el mismo Señor Jesucristo cita esta porción de Isaías, diciendo, aseverando que ese día que él leyó eso, se cumplió la Escritura. Vamos a leer.
Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Dónde estaba él? En la sinagoga. Se estuvo allá, día de reposo, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, del que estamos hablando. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire cómo lo dice: y a predicar el año agradable al Señor. Y dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús confirmó lo que había escrito el profeta Isaías por inspiración divina. El Señor Jesús asevera, aparece en escena y dice: yo vine a eso, yo vine a sanar a la hija de Jairo, yo vine a sanar a la mujer de flujo de sangre, yo vine a sanar a los que están quebrantados, a los que están oprimidos, yo vine a sanar a todos los que crean en mí. Y entonces Él está llegando hoy a tu casa, a tu vida, y te dice: yo vine a sanarte. Pero deposita tu fe en mí. Cree que yo he venido para eso, porque sin fe es imposible agradarme. Eso dice el Señor en su palabra. El mismo Señor Jesucristo corroboró esa profecía. El Evangelio escrito por el doctor Lucas, el Evangelio de Lucas, lo muestra, lo dice, y para nosotros eso debe ser suficiente. Así otros no crean, nuestra fe debe estar ahí, debe estar depositada en eso. Allí en la sinagoga Jesús dice a los judíos que Él es quien habla, quien es el que está ahí descrito por el profeta Isaías. Él es el Salvador, el Redentor, el ungido de Dios. Eso es maravilloso. Y cuando uno entiende y escucha estas verdades, algo tiene que ocurrir en el corazón y en la mente de nosotros. No podemos seguir viviendo igual. Si esa es nuestra fe, eso nos tiene que desafiar a hacer lo que el Señor manda. Eso nos tiene que desafiar a seguir adelante, a proseguir, a no desfallecer. Los discípulos se tenían que enfrentar a cosas complejas, a lo que estaba por venir, a la persecución del Imperio Romano, a que los mataran. La mayoría murió a manos del Imperio Romano. Murieron sacrificados. Ellos se tenían que enfrentar a eso y tenían que vivir esta situación. Y Dios esperaba que su pueblo reconociera que Jesús era el Salvador del cual habla el profeta Isaías. Que su pueblo, el pueblo de él, reconociera eso. El pueblo de él no lo reconocía, y Dios, al mostrarle esto, al mostrarle todas estas escrituras, cuando lo leyeran tenían que reconocer eso. Que Él era el Hijo de Dios, quien vino para liberar, para sanar, para salvar, para mostrar así su misericordia. Ellos tenían que entender eso, tenían que reconocer eso. Y al reconocer eso, cumplir la tarea, doblegarse ante el Dios Todopoderoso. De la misma manera nosotros, su iglesia, debemos mostrar a Jesús como el Salvador y Redentor.
Salvador y Redentor. Necesita el pueblo de hoy, necesita la humanidad un Redentor, y ese es Jesús de Nazaret, y ese es el que usted y yo tenemos que anunciar. Debemos mostrar a ese Jesús. Así nos rechacen, así nos cierren las puertas, así no nos pongan cuidado cuando salgamos al parque a predicar. Debemos mostrar a este Jesús como el Salvador y Redentor y la mayor muestra de misericordia de Dios hacia la humanidad. Es lo que la humanidad necesita. La humanidad no necesita una paz que ofrezca un gobernante. América Latina no necesita de la paz que ofrecen los gobernantes. El mundo no necesita esa paz. El mundo necesita la paz de Cristo, la misericordia de Cristo para las naciones. La humanidad está como está porque han echado fuera al Dios de la Biblia de sus casas, porque prefieren otras teorías y otras ideologías, y están vendidos a esas filosofías y a esas ideologías. Cuidado, hermano, hermana, en quién está usted depositando su confianza. ¿De quién cree usted que puede depender? Usted depende solamente del Señor. Usted no depende de ningún gobernante. Cuidado con eso. Su vida está en las manos del Señor. Miren cómo lo expresan este hombre y esta mujer de la que estamos hablando aquí. Miren cómo lo dice el hombre que era principal, que tenía un buen cargo. Mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. La vida de esta niña estaba en las manos de Jesús, como está su vida y está mi vida. Miren cómo lo dice la mujer que tenía flujo de sangre. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía entre sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Salva. Dependemos enteramente del Señor. El mundo depende enteramente del Señor, pero el mundo está como está porque le ha dado la espalda al Señor. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que volvernos a Él. Le doy gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Estamos pasando por alguna circunstancia difícil? ¿Estamos viviendo tiempos complicados? Pues la solución está en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. El único puente entre Dios y el hombre, el único mecanismo para ser redimidos por la sangre del Cordero, es el único mecanismo para tener comunión con el Padre y tener vida y vida eterna, es el único. Y le doy gracias a Dios porque nosotros lo sabemos, porque nosotros entendemos eso y porque nosotros debemos mostrar a ese Jesús. A eso hemos sido llamados y eso debemos hacer, y lo debemos hacer con nuestro testimonio. Lo debemos hacer al predicar, pero también con nuestro testimonio. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque no es fácil, pero en Él haremos proezas. Palabras para terminar. Termino con esto. Muestra a Jesús con tu manera de vivir. Ama como Jesús amó. Niégate a ti mismo cada día y podrás mostrar la misericordia de Dios a través de Jesús. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿No tienes ánimo? Pues Dios hoy quiere darte una palabra de vida, una palabra de ánimo. El Señor está pendiente de ti. El Señor está pendiente de librarte de enfermedades, de librarte de opresiones, de librarte de deudas, de librarte de eso que te persigue. El Señor está ahí y quiere mostrar su misericordia. Ten la fe necesaria para descargarte en Él, para ir ante Él,
y Él hará. La palabra dice, la palabra del Señor enseña y dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ve a Jesús, corre hacia Él, entrega tu vida a Él, y Él hará. Y usted que conoce de Él, no desfallezca, continúe, sigue adelante, buscando la comunión con Él. No confíes en tus fuerzas, no confíes en lo que puedes hacer tú, no lo confíes, porque te vas a desengañar. Confía en el Señor, ora, lee su palabra, comparte con otros, obedezca la palabra del Señor, y Dios hará el resto. Y no lo hagas por interés de obtener la añadidura, sino hazlo por agradecimiento a todo lo que Él hizo. Él hace y Él hará. Dios te bendiga, mi amado, mi amada. El Señor te guarde y guarde tu corazón. Oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias, porque sabemos y entendemos que tú eres el que das libertad a los cautivos. Sabemos y entendemos que tú eres el que sanas al que está enfermo, que tú eres la provisión de tus hijos, que tú haces todo y nosotros lo que debemos hacer es obedecer, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te exalta y te da gracias. Poderoso Señor, que esta semana veamos tu preciosa mano, como siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Un abrazo, Dios les bendiga. Pronto nos veremos, si es la voluntad del Señor, que el Señor sea proveyendo esta semana para todas sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden que Dios está dispuesto, siempre está dispuesto a mostrar su misericordia ante la necesidad y la fe de su iglesia. Amén. Dios les bendiga.